buenos días a todos los que se conectan hoy, bienvenidos. Me alegra mucho que estén en este espacio porque definitivamente ustedes son las empresas que han decidido cambiar o mejorar, optimizar el rumbo de sus organizaciones. Este es un primer paso para que así pueda llevarse a cabo. Así que bienvenidos. Primero preguntarles si ustedes saben qué es innovación y cómo sabemos si estamos innovando en nuestra organización. Parece que innovación es una palabra muy de moda y a veces hablamos, por ejemplo, esta aplicación o este desarrollo es muy innovador. Pero realmente, ¿qué es innovación? ¿Y cómo sé si yo estoy llevando a cabo dentro de mi organización, pues efectivamente procesos de innovación, teniendo en cuenta que es una palabra muy común, es una palabra muy repetida y casi que no solamente se utiliza en ámbitos empresariales, se utiliza en demasiados ámbitos. Así que quiero preguntarles si saben qué es innovación. Entonces, a mí me encanta mucho una definición que no viene ni del manual de Oslo, ni mucho menos, sino que en últimas, digamos que la definición de innovación redunda en tres aspectos importantes y es innovación siempre que aumentes los ingresos o disminuyas los costos o mejores la productividad. Entonces, importante es, ¿será que los cambios, las mejoras, los productos que yo estoy realizando en mi organización están siendo innovadores o están siendo simplemente creativos? Porque hay una gran diferencia entre innovación y creatividad. Tú puedes hacer algo súper creativo, diseñar un producto súper espectacular para ti, pero pues si ese producto no se vende, siempre será creativo, más no innovador. Ahora bien, ¿es importante medir la innovación? ¿Es importante medir el impacto? Por supuesto que es importante. Casi que la innovación hace un par de años, creo que por ahí más o menos 5 años o 6 años, era una palabra a la que le teníamos mucho miedo y desde las organizaciones decíamos, no, es que la innovación, eso sí servirá o no servirá. Creo que muchos de ustedes han iniciado han iniciado pasos gigantes de innovación, pero no lo sabían, no sabían que realmente estaban innovando. Ahora bien, es importante tener en cuenta que sí o sí la innovación, el éxito de la innovación se mide en ingresos, en reducción de costos o en mejora de la productividad. Ustedes se dirán, bueno, Valentina, ¿y cómo sé cuándo efectivamente yo estoy logrando este punto? Normalmente cuando tomamos acciones para generar nuevos productos o cambios con respecto a las ventas, esta medición, creo que de los tres indicadores, en mi experiencia, es el indicador que se demora más en cumplirse, es decir, el aumento de ingresos puede tener un impacto muy positivo en la empresa, pero de repente puede ser uno de los indicadores más complejos de lograr. No es imposible porque de hecho nosotros hoy en día utilizamos productos que son muy innovadores, están altamente competitivos en el mundo y todos quisiéramos tal vez o tenerlos o ya incluso tenemos algún producto, no sé, un computador, un celular, la nevera que hace tal cosa, por ejemplo, el último televisor que involucra etcétera. Es decir, no es difícil, no es imposible, pero digamos que sí es el indicador que en ocasiones toma más tiempo medir. Y no quiere decir que entonces no estés innovando. Ese es el mensaje como que quisiera transmitirles. Si bien la innovación se mide a través de estos tres indicadores, siempre el indicador de ingresos es el indicador que puede tardar un poco más en ver el resultado. Con respecto al de reducción de costos o al de mejora de la eficiencia, realmente uno puede ver unos primeros avances en un mes, mes y medio, no el avance óptimo o el avance esperado definitivo porque hay una curva de aprendizaje de la tecnología. Es decir, mientras yo adapto la tecnología en mi organización, no voy a ver al 100% los resultados con respecto a reducción de tiempos o a optimización de procesos como yo lo quisiera o a reducción de costos.
No lo voy a ver en el primer mes o en el primer mes y medio. Normalmente uno puede realizar un ex post tipo 6 meses después, un año después, y ahí es cuando realmente nos damos cuenta cuál es ese porcentaje óptimo. Entonces volvemos al inicio, que es innovación independientemente de la definición y de dónde lo saquemos. Sí o sí la innovación se mide por aumento de ingresos, reducción de costos o mejora de la productividad. En todo caso, digamos que la innovación se mide de esta forma porque de lo contrario serías únicamente creativo y no innovador. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario medir los impactos, por supuesto. De hecho, muchas veces nosotros medimos los impactos, por ejemplo, de una campaña de marketing. Ahora, ¿cómo no lo vamos a hacer en un proceso de innovación de crear nuevos productos o significativamente mejorados o introducir herramientas o procesos nuevos? Ahora bien, me parece importante que tengamos en cuenta que la innovación puede generarse o producirse a nivel organizacional en dos vías. Una, hacia adentro, y es cómo mejoro yo mis procesos internos, cómo mejoro yo algunas partes de mi proceso productivo para que sea más eficiente, para que sea mejor, tal vez para vender más, pero también puedo mejorarla hacia afuera, y es decir, hacia mejoras con el cliente en su proceso, en su role playing o en su Customer Journey Map, que es en últimas ese mapa del cliente, y es, puedo generar mejoras al mapa del cliente y también puedo generar mejoras con respecto a mi producto. Es decir, hay múltiples formas de generar innovación. ¿Cómo se produce la innovación? ¿Es cuestión de método o es cuestión de genialidad? Esta pregunta me encanta y realmente siempre me gusta llevarlos y desafiarlos a pensar si realmente la innovación es cuestión de método o simplemente la innovación sale porque alguien es un genio y porque tiene muy buenas ideas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que para innovar yo necesito un método, una secuencia lógica, ese será un proceso cíclico, o si por el contrario es que las grandes innovaciones simplemente las pueden producir genios de la industria, genios del sector, genios expertos en... Hoy quiero contarle que la innovación se produce básicamente porque este es un proceso cíclico en la organización. Es decir, no es que un día cualquiera, el gerente se levantó y dijo, yo tengo la idea que nos va a sacar del estadio. Pueda que sí suceda, pero normalmente la innovación se produce porque de manera recurrente y cíclica existe un método detrás de la organización para lograr generar innovaciones, porque podemos generar innovaciones incrementales o podemos generar innovaciones un poco más disruptivas. Entonces, sí o sí, la innovación se debe convertir en un método de la organización, es decir, un proceso como el proceso contable, como el proceso de producción, como el proceso jurídico. Tú un día no dices como que hoy sí vamos a llevar la contabilidad del negocio, pero tal vez mañana no. O hoy vamos a iniciar el proceso de producción, pero hasta dentro de 5 años no lo retomamos. Realmente la innovación, y para que se produzcan esos modelos de innovación dentro de las organizaciones, la innovación debe de hacer parte de la organización y debe ser una unidad más de la organización. Y es un proceso que hace muchos años se pensó que era única y exclusivamente de gerentes, de directores, pero finalmente, digamos que diferentes resultados nos han permitido evidenciar que la innovación se puede producir desde el gerente hasta la persona que recibe los clientes en el banco, que normalmente es el celador, ¿cierto? Así que la innovación es un proceso que uno sí debe ser cíclico, es decir, yo debo tener un orden y un método a través del cual estoy generando equipos capaces de tener nuevas ideas, de tener nuevas estrategias, de estar analizando y revisando el entorno, y al mismo tiempo no es algo que simplemente fluya dependiendo del estado de ánimo del gerente o el director, no, es algo que sí o sí debe trabajarse diariamente en la empresa. Miren, en ocasiones me he encontrado
equipos de trabajo en las organizaciones, equipos comerciales, equipos de pronto de no rangos muy altos que me dicen, Valentina, yo tengo una super idea y tal vez a mí nunca me han escuchado, pero yo sé que el proceso comercial mejoraría si hacemos esto, esto y esto. Pues claro, es que el comercial es el que está todos los días de cara al cliente, el que sabe qué funciona y qué no funciona. En ocasiones incluso muchos de ellos dicen, es que la plataforma para los clientes es demasiado compleja de manejar o tiene demasiados pasos. Es que si a mí me permitieran eliminar este paso y si más bien esto lo enganchamos con esto y si hacemos esto y esto, es decir, en últimas, esos equipos que están afuera y por supuesto los equipos directivos también son los que generan esas innovaciones y esas ideas para hacer esos cambios disruptivos. Pero entonces volvemos al inicio y es la innovación debe ser una unidad más de la organización y no puede estar alejado de la estrategia empresarial. Es decir, la estrategia empresarial es mi derrotero para saber hacia dónde me dirijo. Por ejemplo, si yo soy productor yo produzco productos farmacéuticos, yo no puedo pensar el día de mañana que entonces hoy vamos a realizar, vamos a desarrollar productos agrícolas, a menos que es así, es hacia allá queramos dirigirnos en nuestra estrategia empresarial. Entonces es importante tener presente que la innovación hace parte de una unidad más, pero que parte desde la columna vertebral o desde el foco y el faro de la organización, que es el área estratégica como tal de la organización y posteriormente con mi equipo de trabajo, que en últimas es un equipo multidisciplinario, quienes me ayudarán a generar esas ideas y a dar ese siguiente paso y analizar el entorno, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera con clientes o hacia adentro con respecto a procesos. Entonces, ¿cómo se produce la innovación? Pueda que conozco personas que tal vez no son muy creativas. En algún momento tuve un caso de una empresaria que cuando iniciamos como tal las sesiones de transferencia de conocimiento, ella me decía, Valentina, es que yo soy cerrada, Valentina, es que yo no soy creativa, a mí eso no se me da, es que yo no soy capaz, para mí eso es muy difícil, yo nunca he sido creativa. Y yo le dije, quédate hasta hasta la última sesión, realmente durábamos como un mes y medio en esa transferencia. Y yo le dije, quédate hasta la última sesión y me vas a decir si realmente necesitas ser creativa o no. Les cuento como un caso tal vez un poco particular y es al final, por supuesto, la señora sí tenía unas mejoras, de hecho, en sus productos y me abrazaba y me decía, gracias porque pude quedarme hasta el final y me di cuenta que no necesariamente la innovación es una cuestión de genialidad, es un proceso organizado que yo debo llevar de manera secuencial y que en últimas me va a resultar en estas mejoras. Así que es una, en parte para animarlos a que puedan iniciar o continuar o mejorar esos procesos de innovación en sus organizaciones. Es importante que tengamos un liderazgo adaptativo y es que ¿desde dónde debe partir la innovación? Pues desde la gerencia. Ahí sí o sí debe partir desde la gerencia. Tus equipos o los equipos de trabajo pueden tener ideas espectaculares, ideas, mejor dicho, nunca antes vistas, pero si la gerencia no apoya, si la gerencia no está inmersa dentro de, ahí no va a pasar nada. En algunos momentos tuvimos casos de, claro, sí, la gerencia permitía que su equipo de trabajo fuera la formación y cuando entonces, claro, los equipos entraban en todo el cuento, empezaban a diseñar, prototipaban, le mostraban al gerente y como el gerente nunca se involucró en el equipo, dijo, no hay plata para eso y realmente no nos interesa. ¿Qué tenemos luego después? Claro, equipos que me decían, Valentina, pero ¿para qué damos ideas? Valentina, pero yo ya aquí no quiero trabajar más que en el tema de innovación. Sí, yo quedé con una experiencia muy bonita, pero ¿esto de qué me sirvió? Si desde la gerencia no se involucra, si la gerencia no está interesada en tener un liderazgo adaptativo frente a los cambios, realmente no va a pasar nada, porque la gerencia es la que define el presupuesto, la gerencia en últimas es la que dice si vámonos por este camino o definitivamente no. Y sí, por supuesto, además de eso, la gerencia le resta importancia a los procesos creativos que hacen sus equipos, pues sus equipos jamás van a hablar y jamás van a dar buenas ideas de cómo cambiar, de cómo mejorar, de cómo ser más competitivos, de cómo lo está haciendo la competencia, pues simplemente este proceso se va a quedar
hay y vamos a seguir haciendo lo mismo como las cosas como las solemos hacer. Entonces, tenemos que tener un liderazgo adaptativo y cuando también hablo de un liderazgo adaptativo que nace desde la gerencia es porque también sí o sí debemos estar dispuestos al cambio. Conozco gerentes, incluso no solamente gerentes, sino personas de las organizaciones que me han dicho, Valentina, a mí la inteligencia artificial me da mucho susto. O estás del lado de los que te da susto o estás del lado en el que yo me tengo que adaptar a que sí o sí ya llegó la inteligencia artificial. El hecho de que tú le tengas susto, temor, miedo, no quiere decir que esto no vaya a llegar y a permear las organizaciones. Antes de la pandemia seguramente no nos imaginamos todo este cambio tecnológico que revolucionó al mundo. Y muchos no estaban preparados para ello y muchos desaparecieron debido a ello, pero eso no quiere decir que en todo caso la transformación digital no llegó para quedarse. Y funciona exactamente igual con la inteligencia artificial. ¿Qué estás haciendo hoy como gerente y hacia dónde va tu tendencia? Es decir, reconoces la tendencia de tu sector, hacia dónde va, cuál es la última tendencia tecnológica, cuál es el último cambio, la última adaptación en tu sector, qué se está haciendo en Irlanda, qué se está haciendo en Estados Unidos. A veces también veo equipos muy frustrados intentando dibujar la rueda, hacer la rueda, inventarse la rueda y la rueda ya está inventada hace mucho rato. Pero para eso también es necesario hacer ese análisis del entorno, no solamente interno y es, claro, por supuesto, que tenemos que mejorar y qué dice nuestra planeación estratégica hacia dónde vamos, pero también tenemos que analizar, listo, llegó la inteligencia artificial, yo qué tengo que hacer con mis productos y además, qué tengo que hacer con mis clientes, hacia dónde va, cómo los atiendo. Hay un ejemplo y un caso que me encanta y es, por ejemplo, el caso de Amazon. En unas de estas reuniones que les estoy contando que se reunían habitualmente a pensar qué mejorar, qué cambiar, porque la innovación es un proceso cíclico, debe ser un modelo continuado que se realice, no un día cualquiera, una vez al año pensamos que hacer diferente. Es, en Amazon se dieron cuenta que las personas tenían demasiados pasos para llegar a pagar el producto final que iban a llevar en su carrito y que querían. En una de estas sesiones que les cuento, se les ocurrió la idea, ¿y qué tal si para pagar este producto simplemente las personas tengan que hacer uno, dos o máximo tres clics? Pues claro, por supuesto que esta fue una idea muy simple, muy pequeña, pero que en última resultó en aumento de ventas, porque cuando tú tienes tanto tiempo para pensar en comprar o no un producto, pues puedes decir, realmente lo necesito, realmente no lo necesito, tengo que pagar la cuota de la casa, tengo que hacer esto, no, yo mejor no lo compro y es muy probable que tú lo dejes en el carrito y finalmente no adquieras el producto. Pero entonces, ¿cómo tú analizas el entorno hacia afuera y analizas el entorno hacia adentro de manera que tú puedas generar procesos más optimizados, más rápidos y aunado con las últimas tendencias? Es realmente ese proceso de análisis del entorno es el primer paso que debe hacer toda organización para innovar y ya lo veremos a continuación. Y otro punto que me parece importante hablarles es generemos sprints. ¿Y qué son sprints? Que más en un momento lo veremos y es, haz pruebas, no tienes que casarte con la idea, no tienes que quedarte con lo que tú estás pensando, no sirve de nada que hagan un proceso divergente dentro de la organización, pero se quede en un proceso divergente en el papel, no sirve de nada si no lo estamos probando. Tengo empresarios que me dicen, no, Valentina, eso que se le ocurrió a Rappi, yo ya lo había pensado hace años, yo ya lo tenía, pero pues no lo hiciste. No, Valentina, eso que pensó no sé quiéncito, yo ya hace tiempo lo había pensado. Hoy les pregunto, ¿qué son esas cosas que ustedes hoy están pensando, pero que tal vez su competencia ya las está empezando a hacer y ustedes no lo saben? ¿Cómo generar el método o el proceso? Porque sí, qué chévere la charla, me encanta, me gusta lo que hemos visto hasta ahora, quiero empezar a generar este proceso o fortalecerlo con mi equipo de trabajo o seguir continuando con el proceso. Entonces, lo primero que tenemos es observación o empatía. Para observación o empatía, tenemos que sí o sí analizar el comportamiento tanto de mi cliente interno como de mi cliente externo. Además, tengo sí o sí que definir
cuál es ese marco de innovación y cuál es esa ruta que me voy a trazar para poder generar esos productos innovadores y finalmente en qué es lo que voy a innovar, porque hay empresas que también me dicen, Valentina, es que yo necesito esto, 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 esto. Ok, necesitas muchas cosas. Ahora el segundo paso es prioriza qué es realmente lo que tú tienes que hacer. Lo tercero, idear. Aquí me parece súper importante que tengan presente esas estrategias, esos métodos y herramientas para generar ideaciones de manera mucho más, por así decirlo, como en volúmenes más grandes y existen herramientas, está el Scamper, que creo que muchos lo conocen, están las 5 Ws. Hay diferentes herramientas que los pueden llevar a ustedes y a sus equipos a generar innovaciones, digo, y a generar ideas de manera muchísimo más rápida. Lo cuarto, como les decía ahorita, es prototipar. Si tú no prototipas, si tú no lo llevas a la realidad, si no lo sacas de tu mente y de tu papel, es muy difícil que puedas probar si realmente funciona. Y por último, validar. Aquí para validar es muy importante tener una gran pregunta, una gran hipótesis para saber si finalmente lo que tú te inventaste, lo que tú escribiste, lo que prototipaste, realmente es lo que está necesitando el mercado o el cliente. Innovación incremental o innovación radical. Esto me encanta porque muchas veces las empresas dicen, no, es que definitivamente yo necesito es hacer algo súper disruptivo, yo necesito, porque es que la innovación es hacer una cosa supremamente diferente, casi que bajar la luna y traerla a la tierra. No, necesariamente. La innovación incremental son cambios significativos en algo que tú ya haces, pero que en todo caso te pueden ayudar a mejorar algún proceso. La innovación radical sí es hacer algo completamente distinto y para eso les traigo un video que realmente no dura mucho, pero creo que todos conocemos tal vez aquí Google Maps. Este es un cambio que piensa hacer Google Maps próximamente y quiero que identifiquen esto será innovación incremental o será innovación radical y cómo ves la experiencia del cliente. Es que creo que pasa muy rápido, pero ya está. Es un ejemplo muy sencillo, tal vez muy corto, pero muy conciso, y es, ¿qué quiere hacer Google Maps? Y es que tú puedas tener el mapa real de lo que tú estás viendo, porque cuando tú estás en la aplicación, de por sí, pues tú no sabes si el edificio que sale ahí realmente es el que tú estás viendo. Entonces, lo que quiere hacer Google Maps es que tú puedas ver como casi en una tercera, cuarta dimensión, no sé, el mapa de donde vas conduciendo. Adicionalmente, te quiere mostrar que si está lloviendo, que si no, que si hay tráfico, que si no hay tráfico, y cómo está realmente el día por esa parte o por ese camino, por esa calle donde tú necesitas ubicarte o transitar, etcétera. Realmente esto es una innovación que, pues por supuesto, incremental porque ya esto ya lo tenían. ¿Pueden hacerlo con sus capacidades productivas actuales? Probablemente sí. ¿Es un cambio grandísimo para el cliente? Sí, hay personas que no se saben ubicar. Gire a la derecha, pero si estoy en la rotonda, no estoy en la rotonda. Es un cambio supremamente sutil, es un cambio supremamente sencillo tal vez para Google por sus capacidades productivas, por su equipo de trabajo, por su conocimiento en la tecnología, pero que en todo caso le mejorará definitivamente la experiencia al cliente y que con toda seguridad hará la diferencia. Así que hoy es motivarlos, incentivarlos a que ustedes puedan pensar nuevamente en la tecnología y cómo la tecnología te ahorra un paso, cómo te ahorra tiempo, cómo te ahorra optimización de procesos, optimización de costos e incluso cómo puede llevarte a generar un aumento de ventas mucho más significativo. Y recuerda que si tú no lo has pensado, es muy probable que tu competencia ya lo esté pensando o de hecho ya lo esté haciendo. Así que muchísimas gracias por haber asistido a este webinar y espero que queden con herramientas importantes para generar innovaciones en sus organizaciones.